Buenas tardes, nos da gusto saludarles y listos para la palabra de Dios. Hoy nos vamos a hacer una prueba de ADN, ¿cómo la ve? Va a estar interesante. Vamos a un versículo que es Gálatas capítulo 2, versículo 20, va a ser nuestro versículo de inicio. Gálatas 2:20, voy a leer, usted me sigue ahí por favor. Dice así, Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestro Señor Jesucristo vivió una vida de total obediencia al Padre. En Juan capítulo 5, versículo 30, Él dijo lo siguiente: yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Eso significa, yo no voy a hacer nada de mi iniciativa personal, de mi propia voluntad, aunque la tenía. Sin embargo, Él estuvo dispuesto a hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque el Padre le había asignado una misión. Por eso es que Él dijo: yo no puedo hacer nada por mi cuenta, o lo que yo quiero o sienta, no, sino que juzgo conforme a lo que escucho. Así mi juicio es recto, porque no busco mi voluntad. Fíjate qué frase de Jesús: no busco mi voluntad, wow, sino la voluntad de aquel que me envió. Eso es lo que yo busco. Vemos en este texto que Jesús tomó de manera libre, voluntaria, la decisión de obedecer al Padre. La obediencia es algo que tú decides hacer o no hacer, y Jesús lo hizo así. Jesús no hizo lo que Él quería, no. Jesús decidió hacer lo que debía hacer. Eso es distinto. ¿Qué es lo que Jesús debía hacer? Ir a la cruz a morir por nosotros. Eso era a lo que el Padre lo había enviado. Aquí hay un principio espiritual bien poderoso, que si lo captamos y lo hacemos nuestro y que se encarne en nuestro corazón, va a ser algo extraordinario para nuestra vida cristiana. El principio espiritual es este: un cristiano decide no hacer lo que quiere. A ver, mi corazón quiere hacer cosas, mi mente quiere hacer cosas, sí, pero a veces esas cosas van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, yo como cristiano decido no hacer lo que quiero. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que quiero hacer, que anhelo tener, pero no son la voluntad de Dios. Un cristiano debe hacer lo que debe hacer, pero tomando una decisión para hacer su deber. Lo voy a decir en primera persona, lo voy a personalizar. Yo, Chuy Olivares, yo no hago lo que me gusta. Porque si hiciera lo que me gusta, no estaría aquí, estuviera en mi casa descansando, la verdad, viendo los Juegos Olímpicos. No, yo no hago lo que me gusta, tampoco hago lo que quiero, porque hay cosas que quiero que no son lícitas, pero no convienen, etcétera, sino que hago lo que debo hacer. Déjeme ilustrárselo con una anécdota de una madre que le dijo a su hijo un domingo temprano, le dijo: hijo, levántate ya, arréglate y vete a la iglesia. El hombre aquel enfadado le responde ante la insistencia de su madre: a ver, mamá, dame 3 razones para levantarme. La señora lo vio y le dijo: número 1, ya es muy tarde para estar acostado. Número 2, hoy es el día del Señor. Y número 3, tú eres el pastor.
No, pues este pastor quería hacer lo que él quería, pero debía hacer lo que debía. ¿Entendieron ese principio? Es fundamental para la vida cristiana. Ya lo hice en primera persona, ahora lo voy a hacer en segunda persona del singular, o sea, dirigido hacia usted. Tú decides no hacer lo que te gusta, o puedes decidir hacer lo que te gusta, ¿sí? Tú decides no hacer lo que quieres, tú decides hacer lo que debes hacer, como padre, como esposo, como trabajador, como empleador, como empresario. Hay que hacer lo que debemos hacer, aunque no nos guste. Jesús habló de una nueva naturaleza que Él les daría a todos aquellos que creyeran en Él. Esa nueva naturaleza les iba a impulsar ahora y les iba a dar la capacidad para hacer lo que debemos hacer como cristianos, ¿sí? En Juan capítulo 3, versículo 6, Jesús está hablando con un maestro de la ley, un conocedor de las escrituras, y Jesús le habla de esta nueva naturaleza, pero él no entendía. Y le dijo en Juan 3:6, está hablando con Nicodemo y le dice: lo que es nacido de la carne, o sea, carne es, así como nacemos de la carne, Chuy Olivares de carne y hueso. Lo que es nacido de la carne, así como pienso, así como, etcétera, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquel hombre se le quedó mirando a Jesús como, no entiendo. Y le dice en el versículo 7, no te maravilles, no te sorprendas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, aquí en estos dos versículos encontramos, por ejemplo, en el versículo 6, dos veces la palabra nacido. Uno es nacido de la carne y otro nacido del Espíritu, pero la palabra en el griego es la misma. Es la misma que en el versículo 7 se tradujo como nacer, os es necesario nacer. Ok, la etimología griega de nacido o de nacer es la palabra genao. Genao significa literalmente engendrar. De genao se deriva una palabra para nosotros más conocida, que es la palabra genes. Ahora, los genes son segmentos cortos del ADN, o sea, muy pequeñitos. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, por sus siglas ADN, que tenemos en el cuerpo. El ADN es un elemento químico de una molécula que contiene la información genética en todos los seres humanos. Por ejemplo, cuando yo fui engendrado, los genes de mi padre y los de mi madre me transmitieron a mis genes la información genética, así le denominan, y esa es la razón por la cual yo me parezco a mi padre. Tengo los rasgos de mi padre, algunos rasgos de mi madre, algunos gestos de mi padre, etcétera, etcétera. El ADN es el responsable entonces del parecido entre padres e hijos, ¿sí? Los animales también tienen en su naturaleza, su mapa genético que se transmite a sus cachorros. Por eso es que los hijos de un tigre nacen muy parecidos, pintitos y con rasgos muy parecidos. Y se reproduce un tigre con la misma naturaleza, los mismos rasgos, aunque todos son diferentes, ¿no? Como los seres humanos, no hay uno igual a nosotros. Por eso es que nos toman la huella digital cuando el pasaporte o alguna identificación, porque no hay una igual. Sin embargo, la información genética la heredamos de nuestros padres y tenemos sus rasgos, nos parecemos a ellos, reaccionamos como ellos,
En ocasiones tú puedes, no sé, alguno habrá escuchado algo así: ay, te pareces a mi abuelito, y tu abuelito es el que está diciendo. O sea, tu taratara, es que tienes la misma expresión de mi abuelo, y tu abuelito está hablando y tú te quedas. Pues es que los genes se fueron transmitiendo de generación en generación. Ahora bien, cuando alguien quiere saber si un bebé es su hijo, hay algo que se conoce como la prueba del ADN, que es el título del mensaje, la prueba del ADN, que consiste en determinar la huella o el mapa genético de las personas que se van a someter al estudio, ya sea el padre y un bebé. Se comprueba este mapa genético de ambos y se llega a la conclusión, por la afinidad de los genes, si el padre es verdaderamente su padre o si el niño es verdaderamente su hijo. Esta prueba, dicen los entendidos, tiene una certeza de 99.9999, o sea, casi prácticamente del 100%. Por eso cuando hay problemas de paternidad y que no es mi hijo, no, a ver, la prueba de ADN, no, yo no me, y sale corriendo. Alguien dijo por ahí que el que nada debe, nada teme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es irrefutable esa prueba. Ahora, eso es en lo natural, a grandes rasgos, ¿verdad? Yo no soy médico y no soy experto en esto, pero sí le puedo hablar y aplicar este principio en lo espiritual. ¿Qué le parece si nos hacemos una prueba de ADN espiritual? ¿Para qué, pastor? Para saber si Dios es tu padre o no es tu padre. ¿Les parece bien? Ok, vámonos. Porque surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo saber si soy o no soy hijo de Dios? La respuesta sí, simple, de entrada es: por las características del ADN que hay en ti. ¿Te pareces a tu Padre Dios en lo bondadoso? ¿Te pareces en lo misericordioso? ¿Manifiestas los rasgos que tiene el Padre de su carácter? ¿Reaccionas como Él? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir hoy. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús le dijo a un grupo de personas que llegaron a agredirlo, les dijo algo bien fuerte. Pongan mucha atención. Juan capítulo 8, versículo 44, en la versión al día. Les dice Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow, qué fuerte eso, ¿no? Ustedes son hijos del diablo, les dice, cuyos deseos queréis cumplir. O sea, querían matarlo. La Reina Valera dice: ¿por qué? Me queréis matar. Y luego les dice respecto a su padre el diablo: desde el principio o sea, el diablo, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, noten esta traducción, expresa su propia naturaleza, su ADN, sus rasgos corruptos, torcidos, amargados, rebeldes, los saca pero con una libertad impresionante. Expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Entonces aquí ya estamos viendo dos tipos de personas: los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Eso dice la Biblia. Suena así muy fuerte, pero eso es lo que establece la Biblia. Ok. En Romanos capítulo 6, versículo 6, Pablo dijo algo sumamente importante y quiero mencionarlo. Él está hablando acerca de la nueva naturaleza que se nos ha implantado cuando nacimos de nuevo, ¿verdad? Dice Romanos 6:6: ciertamente, sin lugar a dudas, dice esta versión, nuestra vieja forma de ser. A ver.
¿Cómo éramos antes? Conforme a la naturaleza que teníamos, antes que naciéramos de nuevo o nos hiciéramos cristianos, nos convirtiéramos en hijos de Dios. Nuestra vieja forma de ser, dice, fue clavada con Cristo en la cruz. Así aquella parte de nuestra vida que estaba dominada, controlada, esclavizada por el pecado, esa naturaleza con la que nacemos todos los seres humanos que nos esclaviza el pecado, quedó herida de muerte en el momento que nos convertimos, y de manera y en sentido espiritual somos clavados con Cristo en la cruz, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados, y ahí lo venció a Satanás, y ahí, a partir de entonces, Él imparte una nueva naturaleza, ya no que nos esclaviza el pecado, sino una nueva naturaleza para parecernos a Dios, porque sus genes, por esta naturaleza espiritual nueva, nos son implantados. De esta forma, sigo leyendo, nuestro cuerpo pecador no sigue sometido a la esclavitud del pecado. Es decir, antes de Cristo el pecado nos dominaba completamente. Era casi un sí rotundo la respuesta que le dábamos al pecado, a la mentira, a la calumnia, a la blasfemia, al robo, a todo aquello que Dios aborrece. Bien. Sin embargo, aunque tenemos hoy una nueva naturaleza, seguimos batallando con el pecado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque este cuerpo se quedó con una inercia para seguir pecando. Pero la naturaleza nueva que tenemos hoy, el ADN de Dios, nos capacita, nos liberó en primer lugar. Y esa nueva naturaleza que Él implantó, ese ADN espiritual, nos capacita hoy para decirle no al pecado. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. O sea, ya no es tanto lo que yo quiera hacer. Aunque a veces mi carne me jala hacia la maldad, mi mente empieza a desviarse en pensamientos que no tienen que ver nada con Dios, hasta ofensivos son. Sin embargo, ya puedo dominarlos, ya puedo controlarlos, porque ya no soy esclavo del pecado. Eso es por razón de la nueva naturaleza. Y es cuando un creyente comienza a dar los frutos del Señor, que hablamos hace 8 días, ¿verdad? Y no pura apariencia. Bueno, Gálatas 2:20, que fue el versículo que tomamos de inicio, vamos allí de nuevo. Ahora entendemos por qué Pablo dijo esto. Dijo lo siguiente: con Cristo, unido a Cristo, porque sin Cristo pues sigo en mis pecados, ¿no? Pero con Cristo estoy en el presente juntamente crucificado. Ahora, ¿qué pasó con Cristo en la cruz al ser crucificado? Murió, ¿no es cierto? Lo cual está implicando que morimos al pecado. Ya no se enseñorea de nosotros. Continúo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego dice una frase tan pequeña, pero encierra una profundidad tremenda. Dice, y ya no vivo yo. ¿Qué significa? ¿Que lo despersonalizó? No, no significa eso. Él siguió siendo el mismo Pablo, sus rasgos físicos, pero su ADN había sido cambiado. Y cuando él dice ya no vivo yo, significa con las decisiones que tomaba mi viejo hombre pecador, corrupto, que todo lo que decidía, todas las decisiones y todas las intenciones que tenía dentro eran de mal, era de ofender, de mentir, de matar, de robar, de blasfemar, de todo lo malo, como dice Romanos 2, pura corrupción. Entonces cuando él dice, ya no vivo yo, ahora tengo una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza ya la puedo yo usar para no ser dominado por el yo que me esclavizaba en el pasado. Tengo ahora algo más poderoso dentro de mí. Ya no vivo yo, ya no vivo haciendo lo que me da mi gana,
Ya no vivo haciendo lo que siento o me nace o no me nace hacer. Ahora hago lo que debo de hacer. Porque esa nueva naturaleza, ese ADN que se me implantó, empieza a reproducir los rasgos de Dios. Tremendo, ¿no? Sigo leyendo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo dentro, en mí. Con la nueva naturaleza, ahí vino a posar Cristo. Este es en sentido espiritual netamente, es obvio. O sea, Cristo ahora me gobierna con sus pensamientos. Por el Espíritu Santo, sus impulsos, su guía, ahora yo los percibo en mi nueva naturaleza, en mi nuevo ADN que tengo dentro, un corazón nuevo, transformado. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó hasta la muerte a sí mismo por mí. Entonces, si Él se entregó y me dio libertad de la esclavitud del pecado, pero ahora me dio una nueva naturaleza, un nuevo ADN para poderles decir yo no al pecado y tomar decisiones de las que debo hacer, no lo que me gusta o quiero, sino lo que debo. Entonces, si Él se entregó por mí, yo también me quiero entregar a Él. Desde el momento en que Cristo entró a mi vida, un cristiano hace esa decisión y empieza a caminar y se da cuenta que ya tiene autoridad sobre el pecado. Ya el pecado ya no lo esclaviza, no lo domina. Eventualmente puede tropezar y caer, pero se levanta. Por eso Juan escribió: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, ese hubiere es una eventualidad, lo cual habla de que seguimos fallando por nuestra humana naturaleza, por nuestra humanidad débil, corrompida por el pecado, aunque ya no nos domina. Sin embargo, eventualmente podemos caer en pecado. ¿Están conscientes de eso, no? Podemos fallarle a Dios. Cuando ofendemos a alguien estamos pecando. Sin embargo, ya no somos esclavos, porque esa misma naturaleza que nos fue implantada nos lleva al arrepentimiento. Oímos la palabra o alguien nos llama la atención: no, sí tienes razón, ¿sabes qué? Perdóname, discúlpame. Entonces reaccionas conforme a tu nuevo ADN. Es como si Pablo les dijera, voy a parafrasearlo, de Gálatas 2:20: ya no vivo yo haciendo lo que me da mi gana. No, ya no. Conforme a mi antiguo ADN. Porque mi nuevo ADN es diferente. Aquel me impulsaba a pecar, a corromperme, a hacer lo malo. Pero ese nuevo ADN me impulsa a amar como Dios ama. Y empiezo a manifestar las características de Dios. Así como me parezco a mi papá, empiezo a parecerme a mi Padre Dios. Y me impulsa a restituir, a dar, a ser misericordioso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya no quiero seguir viviendo como antes vivía. Ya no quiero, porque ya tengo la fuerza para decir que no. Eso es tremendo, hermanos, lo que el Señor hizo. Ahora, vamos a la prueba de ADN. A través de una historia donde están involucrados un rey, se llamaba Saúl, y un joven, muy jovencito, llamado David, que era pastor de ovejas. Era de los más pequeños, o el más pequeño de la familia de Isaí, su padre. Y lo mandaban a cuidar las ovejas al campo. Y ahí Dios que ya conocía a este joven, Dios vivía en el corazón de este joven. Es una historia, la que vamos a leer, que nos va a revelar el ADN que cada uno de los dos tenía. Ambos, Saúl y David, eran totalmente distintos. ¿Por qué? Porque la respuesta que ellos daban, su manera de accionar, era motivado por la naturaleza que cada uno tenía. De manera que el ADN que estaba dentro de ellos, espiritualmente hablando, era muy distinto.
y cada uno de ellos obró conforme a su naturaleza, y se parecían ambos al Padre que los engendró. Vamos a la historia. Primera de Samuel capítulo 8, versículo 4. Los ancianos de Israel se juntaron para ver a Samuel. ¿Quién era Samuel? Samuel era un profeta de ese tiempo. Y en ese tiempo Israel era gobernado por Dios, lo que se conoce como teocracia, ¿sí? Teo, Dios, gracia, gobierno, o sea, el gobierno directo de Dios a través de la Torá, o lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Estaban leyes morales, leyes espirituales, leyes de todo tipo, leyes judiciales, principios y leyes de higiene, de alimentación. Dios los gobernaba de una manera tremenda, extraordinaria. Bien. Se juntan estos, van con el profeta, que era la voz por medio de la cual Dios hablaba al pueblo y gobernaba. Dice en el versículo 5, estos ancianos le dijeron a Samuel: constitúyenos ahora un rey, queremos un rey que nos juzgue, dice, como tienen todas las naciones, porque nosotros no tenemos rey. Oh, mira qué interesante. Queremos uno como los filisteos, como los amorreos, como todos esos feos. Queremos un rey feo, como todos ellos, porque nosotros no tenemos rey. Fíjate lo que estaban diciendo, Ahora, vean la reacción de Samuel. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. ¿Por qué no le agradó a Samuel esa petición? Vamos a descubrirlo. Esa palabra era: danos un rey que nos juzgue. Entonces Samuel dice, fue y oró a Jehová. Se postró y comenzó a orar, lamentándose, quizá llorando, no lo sé. Y oró al Señor, y dijo Jehová a Samuel, le responde al profeta y le dice: Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. ¿Quieren rey? Tendrán rey. Pero mira lo que dice: porque no te han desechado a ti, que era la voz representativa de Dios ante el pueblo. No te han desechado a ti, Samuel, tú tranquilo. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ahora fíjate, aquí vemos que Dios les concedió la petición. ¿Por qué? Mira, lo peor que te puede pasar, que nos puede pasar, es estar pidiéndole a Dios algo o desear algo que no es la voluntad de Dios, y nosotros insistimos que fue lo que hicieron aquí. Y dijo: ok, no quieren que yo los siga gobernando, no quieren que yo siga reinando, pues qué mal les he hecho. Si lo único que quiero es bendecirlos. No, pero querían un presidente, querían un rey como todos los demás reyes. Inglaterra tiene su rey, España tiene su rey, todos los países, las naciones alrededor tienen un rey, y nosotros no tenemos, hazme favor. ¿Han oído esa frase de voz del pueblo, voz de Dios? O sea, que implica esa frase que lo que piensa la mayoría es acertado. Esa es la connotación que le dan, ¿verdad? La frase, no se ponen de acuerdo los entendidos de quién la dijo, pero eso en realidad no importa. Ahí sigue. De hecho, aquí los gobiernos aquí en México lo han mencionado. O sea, la voluntad de la gente es la que prevalece con el voto, dicen. Voz del pueblo, dicen, es la voz de Dios, como si fuera inequívoca la decisión de una mayoría. Ahora yo les pregunto, ¿qué tan cierto es esto? Que voz del pueblo, voz de Dios. Nada más falso que eso. La prueba está. Pregúntenle a la mayoría qué piensan de
su modo de vivir, y todos van a estar de acuerdo. A lo malo le llaman malo, a lo bueno le llaman malo. Eso significa que porque la mayoría piensa de cierta manera, ¿están en lo cierto? Esa es una falacia, eso es engañoso, eso no es verdad. Nunca fue verdad y nunca será verdad. Por eso es que, escúchenme bien, en la iglesia no existe la democracia, que yo voto, a ver, queremos un pastor, pues aquí tenemos 3 candidatos, voten por el que más les guste. Eso no existe en la iglesia, sin embargo hay quienes así lo hacen, por votos. Qué tremendo, ¿no? O sea, ya no es el que Dios elige, ya no es el gobierno, el rey espiritual, Jesús, gobernándonos a través de su palabra y como representantes los que él llama al ministerio pastoral. Entonces ya yo quiero tener voz y voto, yo ya quiero tener mi opinión, y la voz de la mayoría tiene la razón. Pues fíjate que no, porque ya todo está dicho en cuanto a cómo el Señor demanda que los cristianos caminemos. Nadie tiene que inventar nada, nadie tiene que inventar el hilo negro. Ya todo está dicho, cómo hacer iglesia, cómo gobernar la iglesia, cómo tratar los asuntos, cómo desarrollar la familia, cómo predicar la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué sucede entonces? El pueblo, Dios le dice, ok, déjalos que escojan, y escogieron al más grandote, fíjate, al más imponente. Dice que Saúl era un hombre alto, apuesto, dice la Biblia, sobrepasaba del hombro para arriba a los demás. O sea, todos le llegaban al hombro, y él se distinguía. Era un hombre, pues, en apariencia y en físico impresionante. Y dijeron, no, queremos a Superman, queremos a este. No, este se parece a Superman, este es el que queremos. Lo escogió el pueblo. Ahora, lo llevan ante Samuel, y como Dios le había dicho, déjalos. Les voy a mostrar cómo se equivocan cuando deciden y hacen lo que ellos quieren y no lo que deben hacer. Entonces cogen a Saúl, y Samuel lo lleva delante de Dios, y Dios le dice, bueno, pues ora por él, úngelo como el rey. O sea, el Señor le delega, permite que Saúl sea el rey, aunque no era su voluntad, pero para enseñarle al pueblo que habían cometido un grave error de haber dejado el gobierno del Señor, y lo unge como rey y le delega la autoridad de ser rey sobre su pueblo Israel, ¿sí? Y le dice a Samuel después que le diga a la gente que ese rey iba a enseñorearse de ellos, los iba a despojar de las tierras, les iba a quitar sus hijos, arrebatárselos desde temprana edad para hacerlos soldados y mandarlos a la guerra, y seguramente muchos de ellos morirían, pero de una manera enseñoreadora, una manera abusiva, ¿sí? Un día se aparece un gigante filisteo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este gigante? Goliat. Todos conocemos esa historia. El gigante se levanta y empieza a desafiar al ejército de Israel. Y el corredero de israelitas salían corriendo y disparados por todos lados. Pero ¿saben quién fue el primero que corrió? El rey que habían escogido, el Superman, fue el primero que salió corriendo cuando vio el gigantote, y salió huyendo David. Fue el primero en correr, y todos llenos de temor. Y de pronto aparece este jovencito que posteriormente sería el rey de Israel, y se le queda bien. Dice, ¿por qué permiten que este gigante desafíe a los ejércitos de Israel? No, pues es que no lo estás viendo, es un hombre de guerra, y ve el tamañote que tiene. Pues yo voy a ir en el nombre del Señor y yo lo voy a poner en paz, le voy a poner un hasta aquí llegaste. Y se abalanza sobre él. Ya al fin de la historia la conocemos. Venció a Goliat, y el pueblo se vuelve a unir, se vuelve a juntar, y se vuelve a juntar Saúl. Hey, ¿dónde andabas? Pues aquí cuidando las espaldas.
Él había reaccionado conforme a su ADN. Así son los del mundo. Hablan, dicen, hacen, y cuando los enfrentan son cobardes, todo lo niegan. ¿Sí o no? Accionan conforme a su ADN. Reflejan a su padre. Al que entienda, entienda. Ok. Seguimos adelante. Primera de Samuel 18:6. Vamos a ver lo que sucede después de esa gran victoria que trajo este jovencito al pueblo de Israel. 1 Samuel 18:6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando, dice, y danzando. Era una alegría desbordante para recibir al rey Saúl. O sea, ellos seguían considerándolo como su rey. Y salieron contentos y danzando y con instrumentos, y lo recibieron con panderos, dice, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y Saúl entró. Gracias, 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 gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Probablemente la mayoría de ellos no vieron que fue el primero en correr, pero Dios todo miraba. Sigamos leyendo. Dice en el versículo 7: y cantaban las mujeres que danzaban al unísono, en un coro, y decían: Saúl hirió a sus miles, porque si era un soldado, o sea, si era un hombre de guerra también, pero era cobarde. Y cantaron: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ay, caray, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Hay mucha diferencia en 1,000 a 10,000. Miles a 10,000, es mucha la diferencia. Le están atribuyendo a David mayor conquista, mayor victoria. A Saúl también. Pero ¿cómo reaccionó Saúl? ¿Saben cómo reaccionó? Conforme a su ADN. Así reaccionó, porque lo traían los genes. Vamos a ver cómo reaccionó. Versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera. La frase en gran manera habla de que perdió los estribos, se desfiguró. ¿Han visto a una mujer bella de rostro cuando se enoja? Que pierde la compostura. Por más Miss Universo que sea, parece un demonio. Se ve horrible, ¿sí o no? Porque el enojo, cuando se desborda, te desfigura. Y Saúl aquí empieza a mostrar y a manifestar su ADN. El enojo descontrolado, el enojo que lleva al asesinato. ¿Se acuerdan lo que ya estudiamos que dijo Jesús? No, oíste que fue dicho: no matarás. Pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, o sea, que los desborde, eres digno de juicio y estás expuesto al infierno. Jesús fue a la raíz, o sea, al ADN. Entonces cada quien va a reaccionar de manera espiritual por el ADN que tiene adentro. Seguimos leyendo. Y le desagradó este dicho, este canto le desagradó. No, pues claro, ahí se ve a un hombre egoísta, un hombre ambicioso, un hombre ávido de aplausos. Como se los dieron al otro, pues sintió celos y envidia. Ese es el ADN de Satanás. Su padre era el diablo y él tenía los genes del diablo, por eso reaccionaba así. Y dijo Saúl: a David dieron miles y a mí miles. Vean su dolor. ¿Por qué ascendieron a gerente aquel cuando yo, quién sabe qué, y que yo me lo... y que tú qué? Si está el otro ahí, tú tranquilo, no reacciones como Saúl, a menos que tenga los genes del otro y no los de Dios. Sigamos leyendo. No le falta más que el reino.
¿Qué significa esa frase? Significa, este es un peligro para mi gobierno. A este lo tengo que desaparecer del mapa. No puedo tolerar que alguien esté encima de mí. La manera de pensar de Saúl es la típica del hombre, de la mujer, cuyo ADN no es el de Dios, sino el del diablo. La maldad, reaccionan con celos, con envidia, con rencores, con venganza, con maldad. Muchos son muy diplomáticos, nada más acá adentro dicen, se ríen y por dentro están, pero ya lo verás, ya sabrás quién soy yo. Mire, le digo de manera muy seria, si usted es de los que reacciona así, analícese y pregúntese por qué. Bueno, estamos haciendo una prueba de ADN, ¿no? A ver si somos hijos de nuestro Padre Dios. Si somos hijos de Él, pues resulta que nos vamos a parecer a Él. Sigamos leyendo para que ya no me vean así. Dice el versículo 9: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Se pueden imaginar su mirada así de desprecio? Mirándolo de arriba hacia abajo. Vas a ver, pastorcillo, no importa que seas un jovencito, te voy a hacer pedazos. Saúl reaccionando conforme a su naturaleza, conforme a su ADN. Versículo 10. Aconteció al otro día, o sea, eso era cotidiano, de día tras día, que un espíritu malo de parte de Dios, que Dios lo permitió, para empezar a mostrarles al pueblo que habían elegido mal, que habían elegido a un bipolar, que habían elegido a un egoísta, que habían elegido a un corrupto, a un cobarde, y permitió Dios que un espíritu malo lo agrediera. Y entró como en una especie de locura, desvariaba, dice en una versión. Dice que ese espíritu malo que permitió el Señor para revelar el ADN de Saúl, él desvariaba, dice, en medio de la casa. Hay una versión que dice enloquecía, cambiaba de personalidad. No que estuviera posesionado, sino que sus celos, su amargura lo llevaban a grados, niveles de presión sobre su corazón. Su presión arterial de seguro se elevaba y le afectaba la salud, la manera de pensar, y desvariaba. Y los demás lo miraban. Ay, ¿qué le pasa al grandote Saúl? ¿Qué le pasa? Bueno, sigamos leyendo. David tocaba con su mano, porque él era músico, tocaba el arpa, cantaba, componía salmos. Los salmos, muchos de los salmos que tenemos en la Biblia, él los compuso. ¿Quién no conoce el Salmo 23? De los salmos más conocidos, más leídos y más cantados en la historia. Era un hombre ungido, tocaba bien el arpa, su voz estaba ungida por Dios. Y hay otro pasaje donde dice que llevaron a David en una ocasión con Saúl, que estaba ahí todo deprimido, todo fuera de sí, y empezó a tocar su arpa y empezó a cantar el Salmo 23, el Salmo 24, qué sé yo. Y dice que Saúl descansaba y se quedaba dormido, y venía como un sosiego, como una paz. Fíjense qué poderoso es un músico ungido por Dios. No solo que toque bien, porque hay muchos tocan muy bien, pero tienen ADN de Saúl. Son rebeldes, son envidiosos, no pueden ver que otro cante bien porque ay, qué horrible. Pero ¿saben una cosa? Es bien fácil detectarlos, facilísimo, por cómo reaccionan. El que tiene el ADN de David
que toque bien, porque la Biblia dice que debe tocar bien, debe tocar ungido, pero nunca debe tener celos de ninguno. ¿Se imaginan en una orquesta sinfónica el primer violín allí o el primer instrumento que esté llevando el inicio de una sinfonía o qué sé yo? Hay un instrumento que son los timbales, son unos tambores de este tamaño. Hay piezas que solamente tienen una participación y le hacen tum, 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 tum y ya. Es todo lo que hacen. Al menos yo nunca he visto que un timbalista en una sinfónica diga, ay, ¿qué nomás es? ¿Y aquel por qué se está acá? No, porque entienden que cada uno hace una parte. Y nosotros tenemos que hacer una sinfonía, hermanos. Por eso entre nosotros los celos, las envidias no caben. Una vez un pastor, fíjense, me dijo, oye, ¿no sientes así que se te mueve el tapete que algunos de tus pastores prediquen bien? Dije, ¿cómo van a dar celos? ¿No te da intranquilidad, inseguridad? Le dije, ¿cómo crees? Le digo, pero yo sé por dónde iba, porque era un tipo Saúl, que no puede ver a nadie que haga las cosas bien porque siente que su reino peligra. Y los empiezan a socavar o sobajar, los empiezan a disminuir, los empiezan a hacer a un lado porque no quieren que nadie les haga sombra. Bueno, ese David tocaba delante de Saúl y aquel descansaba. Sigamos ahí en 1 Samuel 18:10. David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en su mano. La tenía ahí en la mano. Acuérdense que era un soldado. Las armas las tenían ahí. Pero empezó a tocar David y Saúl agarró la lanza. Y a pesar del bien que le hacía escuchar música ungida para el espíritu, su ADN seguía impulsándolo. Versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Y le tira la lanza, pero dice el texto, pero David lo esquivó, lo evadió. ¿Cuántas veces? 2 veces quiso asesinarlo. Bueno, ¿qué se podía esperar de alguien que tenía el ADN de Satanás, que es homicida desde el principio? ¿Cómo iba a hablar verdad si su padre era el padre de mentira y él tenía los genes de él? Por eso actuaba de esa manera. Los que tienen el ADN de Saúl tiran lanzas para asesinar a sus semejantes. Ahora, entendemos que las lanzas de hoy pues no son literales ni remotamente una pistola, un rifle de asalto. No, pero ¿qué me dice de las lanzas que tiran muchos para enclavar a su adversario, al que les cae mal, qué sé yo, por cómo hablan? ¿Qué me dicen de eso? Tiran una lanza de difamación, tiran una lanza de calumnia, tiran una lanza de crítica mordaz, tiran una lanza de amargura y quieren clavar a todo el mundo. Ellos nunca se equivocan, ellos no tienen por qué reconocer que se equivocan, porque su ADN se los impide. No pueden reconocer que se equivocan y fallan, y obran conforme a su ADN. No una vez, 2 veces. Pero el ADN que David tenía le impidió regresar la lanza, porque la lanza se clavó en la pared y era fácil quitarla, sacarla, acomodar y lanzar, que estaba medio torombolo el rey. Era fácil clavarlo y traspasarlo. 2 veces, pero el ADN de David le impidió. Él decidió, no lo que quería, porque a lo mejor adentro, porque a veces si uno siente, ¿verdad? Adentro, pero dijo, no puedo hacer yo esto. Dios es mi padre.
su ADN lo llevó a esquivar las lanzas. Entonces, los hijos de Dios esquivan las lanzas. Los hijos de Satanás lanzan y tiran las lanzas. Te acribillan con una ráfaga de AK-47, 120 tiros en 30 segundos. Es impresionante esas armas. Te acribillan. Así son los hijos del diablo. Obran conforme a su naturaleza, a su ADN. De ahí en adelante vemos que el ADN de Saúl lo llevó, lo arrastró hacia una despiadada persecución contra un jovencito llamado David. Y por si fuera poco, ¿saben qué hizo Saúl? ¿Qué creen que hizo? Abrió una página de Facebook. Dijo, no, si se me va así, lo voy a desprestigiar. Voy a sacar las verdades de ese David que se cree muy de Dios, muy espiritual, y ahí lo voy a difamar, lo voy a calumniar, voy a sacar todo a la luz, que todo el mundo se entere quién es verdaderamente ese tal David. Digo, al que entienda, entienda, no vayan a decir, ay, ¿qué está diciendo el pastor? Si en aquel entonces no había Facebook. Digo, que entienda el que entienda. ¿Seguimos? Acuérdense que estamos en un examen de ADN. Segunda de Samuel 24:1. Vamos a seguir viendo cómo la conducta de Saúl delataba su ADN. Dice segunda de Samuel 24:1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, porque ellos tenían guerra continua con ellos, le dieron aviso. Alguien vino y le dijo, he aquí que David está en el desierto de En-Gadi. Ahora, los que fueron y le dijeron, era alguien que seguramente eran de su mismo ADN, porque pues, conocían a David, era un joven inocente, de corazón limpio, bueno, pero les simpatizaba a ellos, les simpatizaba el rey Saúl, y consentían que abusara de su autoridad de rey, matando a un inocente. Y fueron y le dijeron, siempre habrá gente así, que se pone del lado de los malos. ¿Saben por qué? Porque son de su misma naturaleza. Ustedes han observado en el reino animal que los leones se juntan con los leones, ¿sí o no? Las jirafas se juntan con las jirafas. Los elefantes se juntan con los elefantes. Las hienas con las hienas. Los buitres con los buitres. Las águilas con las águilas. Todo conforme a su naturaleza, a su ADN, a sus rasgos, sus característicos, su genética. ¿Con quién te juntas? Buena pregunta. Versículo 2. Tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, o sea, los más feroces, los más guerreros, los más los escoge. Fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Imagínate, digo, no me importa ser como una cabra montés, voy a escalar los cerros, voy a agarrar a ese David. Ahora, ¿no se les hace exagerado 3,000 hombres contra un joven y unos 300, 400 que lo seguían a David? Es totalmente desproporcional la cantidad. ¿Qué nos refleja esto? El deseo despiadado de hacerlo pedazos. Hay gente mala, hermanos, la verdad. Hay gente muy mala. Y hay gente de plano que tú dices, este es un engendro del diablo. Unos manifiestan cierto nivel de los rasgos de ADN de su padre, el diablo, con hipocresía, disimulan, se ven buenos, pero en realidad en su interior no lo son tanto. Otros son más abiertos y otros de plano te dicen, yo hago todo esto. Versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella
para cubrir sus pies. Esta frase, cubrir sus pies, es un eufemismo que significa que le tuvo necesidad de ir al baño, lo que decimos hoy nosotros, quiero ir al baño. Entonces tuvo necesidad de ir al baño, se metió a la cueva a hacer sus necesidades, pero resulta que en la cueva estaba David. Fíjense, lo perseguía y no sabía ni dónde andaba, y lo tenía allí en la cueva. Vamos a leer. Dice: y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Seguramente escucharon: oye, ¿quién es? Es Saúl, es Saúl. No, ya no podían salir por la entrada. No había salida, era la misma. Y se fueron al rincón de la cueva. Dice el 4: entonces los hombres de David, lean con mucha atención. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Mire, en primer lugar, eso que dijeron era mentira. Dios nunca le dijo a David semejante cosa. Ahora, esos que le dijeron a David eran de los hombres que estaban con él. Esos hombres estaban reaccionando con el ADN, al menos ese era el rasgo en ese momento, de Saúl: venganza. Mira, Dios te lo entregó, te lo puso de pechito, decimos nosotros, ¿no? Te lo puso ahí para que lo claves en la pared o en el suelo o ahí donde está haciendo sus necesidades. Dale con todo, David. Esto nos habla de algo, que a veces puede haber gente que está con nosotros, pero que te aconseja mal. Cuando alguien te dé un consejo que sea de la genética de Satanás, ten mucho cuidado. Si el consejo que te dan te lleva a abandonar al esposo, a traicionar a tu amigo, a hacer un fraude, un desfalco, todo consejo que lleve a violentar los principios, la ley de Dios, no viene de alguien que tiene ADN de Dios. Eso significa que así como Jesús tenía 12 discípulos, pero había uno que disimuló muy bien, pero en realidad tenía el ADN de Satanás, Judas, y siempre obró conforme a su ADN. Criticó a aquella mujer que rompió el frasco de alabastro y se lo derramó a Jesús. Ay, ¿por qué hacen este desperdicio? Con esto podíamos haber comprado alimento y dárselo a los pobres. Sonaba bien, ¿no? Pero era bien hipócrita, porque la misma Biblia dice: no lo dijo por eso, por darle a los pobres, sino porque agarraba de la bolsa. Entonces puede estar entre nosotros, pero lo más tremendo, podemos ser nosotros mismos. ¡Wow! Entonces, dos cosas. Una, ¿qué consejos estás dando? ¿Qué consejos das? Dos, cuando los que están alrededor tuyo te aconsejan, ¿qué te aconsejan? Interesante, ¿no? Sigo leyendo. Y se levantó David, al final del versículo 4. O sea, incitado, fíjense, de entrada David reaccionó, se levantó. Se entiende que llevaba su espada o una lanza, qué sé yo. Y calladamente ya lo tenía allí, a su alcance. Cortó la orilla del manto de Saúl. Ahora, se entiende que el manto para hacer sus necesidades se lo quitó y lo dejó por ahí para poder hacer su necesidad. ¿Sí? Entonces llegó sigilosamente David y estaba en entredicho, o estaba en esa decisión si hacía el consejo que le dijeron o no lo hacía. Finalmente decidió cortar un pedazo del borde del manto de Saúl. Sigo leyendo.
en el versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Como que reaccionó y dijo, no, a ver. Mi ADN no es del diablo. Mi ADN es de Dios, mi Padre. Yo no puedo reaccionar como yo quiero, conforme a esa naturaleza satánica de hacer el mal. No. Yo tengo que hacer algo diferente porque soy diferente. Yo no soy igual que Saúl. Pero ahí vemos cómo lo incitaron. Fíjense, yo les he contado en algún par de ocasiones que hay gente, y la mayoría de las veces es por correo, uno que otro así en persona, me lo ha dicho. Me ha dicho lo siguiente: oye, pastor, ¿ya te diste cuenta que hay una página por ahí en YouTube o qué sé yo, que hablan bien mal de ti? Hablan bien mal de los pastores, dicen que esto, que lo otro y que más para allá, etcétera. Sí, dice, ¿y qué, no va a hacer nada, pastor? No, fíjate, no voy a hacer nada. No, hermano, una vez una hermana, una señora ya entrada en años me dijo, pastor, no permita que digan esas cosas de usted. Bueno, dice, al menos yo lo conozco a usted, y son mentiras, muchas cosas las exageran, y es gente que está ahí, que no ama las cosas de Dios por alguna razón, ahora están difamando y calumniando. Dice, hermano, dice, mire, con todo respeto, dice, le voy a decir algo, hay un dicho que dice que el que calla otorga. Bueno, usted entiende lo que significa ese refrán, ¿no? El que calla otorga. O sea, que si alguien se queda callado de lo que están diciendo es porque está diciendo que sí es verdad. Entonces yo la miré a la hermana y dije, no, la hermana viene bien espiritual. Ese versículo, ¿dónde está, hermana? Le digo, a ver, hermana. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le dijeron que era borracho, que era un maestro falso, que era mentiroso, que era comilón, que era un falso profeta. Y cuando lo empezaron a golpear y cuando todo lo que le dijeron y le hicieron, dice la Biblia que él enmudeció como cordero y no abrió su boca. Mientras yo le iba diciendo, como que le iba cayendo el 20 a la hermana, abría los ojos así. Le dije, entonces, todo lo que dijeron de Jesús era verdad porque él cayó, por eso otorgó. Ay, hermano, pues no, ¿verdad? No, ¿verdad que no? No. Entonces no voy a hacer nada, no voy a decir nada. Eso es algo, pues es que tengo el ADN de Dios. ¿Cómo voy a comportarme como Saúl y regresar la lanza? Yo no tengo el ADN de Saúl. ¿Usted lo tiene? Entonces, ¿por qué regresa la lanza? ¿Por qué se defiende que no es Dios su defensor? ¿Que Dios no sabe lo que haces y lo que no haces? ¿Que acaso Dios no sabe si lo que dicen de ti es verdad o mentira? Que sea Dios tu defensa, ¿no? Así es como reaccionan los que tienen el ADN de Dios, así como David. Nunca va a ver usted un video de parte mía o de alguno de los pastores aquí. Bueno, no puedo hablar por los demás, no, porque no sé, pero yo tengo la confianza de que jamás harían una cosa así. Nunca va a haber una respuesta, y menos una agresión así en Facebook o YouTube, jamás. Que digan lo que digan. No somos Saúles, queremos ser Davides, decidimos. ¿Por qué? Porque tenemos el ADN de Dios. Por eso. Nos quedamos en que cortó la orilla del manto de Saúl, ¿verdad? Vámonos al versículo 5, al 6. Así vamos a leer el 5. Después de esto, de que le cortó, se turbó el corazón de David
porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Noten la conciencia de David, que estaba despierta. Imagínense, nada más le cortó el borde del manto y se turbó. Esta palabra significa se consternó, como diciendo, ¿qué hice? Que no debí de haber hecho ni eso siquiera. ¿Por qué reaccionaba con esa sensibilidad? Porque su ADN era el de Dios. Por eso dice el versículo 6: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Fíjate cómo David reconocía que Dios, legítima o no legítimamente, según la perspectiva de David, Dios había delegado autoridad para gobernar a Israel. Eso David no lo discutió, dijo, él tiene la autoridad que Dios le delegó. Lo demás a mí, yo no me puedo meter ahí si el pueblo lo eligió, si era la voluntad de Dios o no. Para mí él es el que representa la autoridad y yo no puedo levantarme contra él, aunque sea un hombre malo y perverso y tranza y mentiroso y cobarde. No, yo no puedo reaccionar igual que él. Él es el ungido de Jehová. Líbrame, Jehová, que yo extienda mi mano contra él, dice, porque es el ungido de Jehová. Fíjate el versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. O sea, los frenó, los paró. Eso es lo que debemos hacer cuando alguien, aunque sea nuestro amigo, pueda andar en la carne, como lo expresa la Biblia, y andar enojado, molesto y decir, no, dale tú también, mira, así, mira, me mandaron un video donde lo vieron, públicalo. No, frénalos y diles, ¿sabes una cosa? No voy a hacer tal asunto. ¿Por qué no? Dios te lo puso ahí de pechito. Pues es que el ADN que yo tengo no es el de Saúl, no es el de Satanás. Dios es todo perdón, Dios es toda paciencia, Dios es toda misericordia. Y ese es el ADN que yo tengo y decido hacer lo que debo hacer. Así es que cállense. Y los frenó porque dice que les impidió, no les permitió que se levantasen con Saúl, lo cual implica que más de uno sacó la espada y dijo, pues si tú no le das, yo le doy. Primero sobre mi cadáver, tú no vas a levantar la mano contra él. Y los frenó. Y no les permitió, dice, que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, quitado la pena, ni cuenta se dio de todo esto, salió de la cueva y siguió su camino, dice en el mismo 24, pero hasta al versículo 8, siguiente, dice, también David se levantó después, o sea, se sale Saúl, se pone su capa, se sale, se va con sus soldados, empieza a caminar, David también lo hace sigilosamente y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, que ya se había adelantado, y le gritó, le dijo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra, hizo reverencia. O sea, es significativo que a pesar del trato que tuvo, ni siquiera le faltó al respeto. Qué tremendo David, ¿no? Wow. Y le hizo la reverencia que se usaba en ese tiempo cuando estabas delante de un rey. Y dijo David a Saúl, le pregunta,
¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? Porque había otros que lo instigaban, diciendo: mira, David te quiere quitar el trono. O sea, le aconsejaban mal, y reaccionaba conforme a su ADN. He aquí, dice el versículo 10, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y Saúl como que: yo no he visto nada. Y me dijeron que te matase. Y miren cómo termina el versículo: pero te perdoné. Wow. No. La verdad es extraordinaria esta historia, hermanos. O sea, mira tú todo lo que me has hecho. Me has querido clavar 2 veces en la pared. Me has perseguido por todo Israel, de montaña en montaña. He padecido hambre, persecución. Te tuve a 1 metro de distancia, pero no te maté, porque yo no soy igual que tú. Somos diferentes tú y yo. Y yo no obré como tú, porque yo tengo el ADN de mi Padre. Dios es mi Padre. Y te perdoné. De la manera que Cristo os perdonó, así también perdonados unos a los otros. El que se niega, se puede dudar que tenga el ADN de Dios. El que se niega a perdonar, el que se niega a restituir, el que se niega a hacer lo que debe hacer y que hace lo que él quiere, se puede dudar de que tenga el ADN de Dios. Te perdoné, le dice, porque dije, o sea, se habló a sí mismo: no extenderé mi mano contra mi Señor. No, decido no hacerlo. La razón: porque Él es el ungido de Jehová. Sea injusto o no lo sea, no me interesa. Él dará cuentas a Dios de su gobierno. Pero yo voy a respetar lo que Dios permitió. Y le dio autoridad y yo la voy a respetar. Entonces yo lo perdono porque es el ungido de Jehová. Y luego le dice en el versículo 11: y mira, Padre mío, le dice, mira, porque Saúl así como desconcertado: ¿qué? Yo estuve a merced de él. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Cómo? Y mira, Padre mío, le dice, todavía le dice Padre mío, que era una señal de respeto como de alguien mayor. Le dice: Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Y se lo enseña. Y lo ve del mismo color. Y ve que era cierto, que lo tuvo a su merced, pero no levantó su mano contra él. Mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté, le dice. Conoce pues, entiende, Saúl. Pero ¿cómo hacer entender a alguien que tiene la naturaleza de Satanás, el ADN de Satanás? ¿Cómo hacerlo entender para que haga lo bueno? Es muy, muy difícil. Por eso tenemos que hacernos una prueba de ADN espiritual para saber si somos de Dios. Y la prueba va a dar positivo o negativo. ¿Cómo? Conforme a los genes que te hacen accionar. Así de sencillo. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano. Pero por supuesto, no he pecado contra ti. Sin embargo, le dice, tú andas a casa de mi vida para quitármela. ¿Notan la gran diferencia entre Saúl y David? ¿Por qué uno se comportaba como David y otro como Saúl? Porque su ADN era y sigue siendo lo que los hace actuar. Así de sencillo. Pedro había recibido una nueva naturaleza, unos genes, los genes de Dios, pero era un hombre que tenía que trabajar con su enojo, con su violencia, que aún teniendo la naturaleza de Dios, los genes de Dios, en un arranque donde perdió la cordura y la prudencia, cuando prendieron a Jesús sacó la espada, ¿se acuerdan?
y la desenfunda y le tira a uno, un soldado, y le corta la oreja cuando en realidad lo quería partir en dos. Y Jesús, la reacción de Jesús no fue bien, dale la otra. Imposible, ¿cómo iba a recibir una instrucción de ese tipo? Lo reprendió, le dijo: Pedro, guarda la espada, le dijo. Si tú matas a alguien con espada, a espada te van a ejecutar a ti también, pena de muerte al que quite la vida. Guarda tu espada. Y yo me imagino así, jadeante, todo enojado, pero hizo la espada a un lado. Después se calmó. Al rato estaba negando a Jesús. ¿Se dan cuenta cómo cuando reaccionamos en ese hombre viejo que como que quiere resucitar, nos metemos en muchos problemas, hermanos? No. Como el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo: ay, no, ¿qué estoy haciendo? David volvió en sí también. Piensa. Pedro, no te olvides que tu ADN es diferente. Yo me imagino a Pedro guardando la espada así como que nadie, yo no, Señor, y dejándola allí, ¿verdad? Sigue la historia, vamos al final. 1 Samuel 24:12. Juzgue Jehová entre tú y yo, le dice a Saúl. Dios es el que va a dar su veredicto. Y mira lo que le dice: y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano, yo, no será contra ti. Yo decido no levantar mi mano, yo decido no responderte, yo decido no hacer ningún video para contraatacarte, yo decido no responderte en Facebook, yo decido guardar silencio. Yo no voy a levantar mi mano contra ti, porque soy diferente a ti. Dios es mi Padre. Versículo 15. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Wow, aquí miren, vemos algo muy interesante. David como que se adelantó al tiempo de Jesús, cuando Jesús dijo: si tu enemigo te da una mejilla, ponle la otra. Es que tenía los genes de Dios, y los genes de Dios, la naturaleza de Dios, esa es eterna. Y ya se veían rasgos impresionantes de David. Los saúles lo entienden diferente. Los saúles dicen: si tu enemigo te da una mejilla, tú dale en la otra, regrésale la ofensa, véngate de él. Versículo 18. Saúl reacciona, pero pongamos atención. Le dice a David: tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien. De pronto como que se le bajó lo agresivo, y como que reaccionó, dijo: híjole, me tuvo en su mano y no me mató. Y reacciona, pero era hipócrita hasta eso, ¿no? Porque él siguió haciéndolo. Pero aquí en este caso le dice: tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, David, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? O sea, le está diciendo: porque si hubiera sido al revés, yo sí te corto la cabeza. David, tú tienes otra altura, tú eres diferente, no tengo la menor duda. Tú vuelas alto como las águilas. ¿Por qué? Porque solo los que tienen el ADN de Jesús muestran los rasgos de Jesús. Y luego le termina hasta bendiciéndole. Fíjate lo que le dice: Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Dios te bendiga, David, por esto que hiciste, me perdonaste la vida. Ahí está clarísimo. Con esta historia nos ilustra
de qué ADN era David y de qué ADN era Saúl. Bueno, terminamos la prueba. ¿Saliste positivo en la prueba de ADN? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. ¿Sabes cómo alguien puede cambiar su ADN? Arrepintiéndose, volviéndose al Señor. Y si ya eres un nacido de nuevo, que los genes están ahí, pero eres de esos como Pedro que no, pues ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo voy a permitir? Mira, humíllate delante de Dios, obedécele, dile: Señor, no te he representado bien, te he avergonzado el Evangelio con mi conducta, perdóname, ayúdame. Si tú le dices eso al Señor, te va a ayudar. Yo lo he hecho muchas veces: Señor, tú sabes, estoy aquí así, pero no quiero hacerlo, ayúdame, porque yo no quiero. Y cuando tú haces esa oración con esa convicción, es cuando la gracia de Dios se derrama sobre ti y cae en esa naturaleza, y de pronto sientes una fuerza inexplicable para ir con el que ofendiste y decirle: ¿sabes una cosa? Perdóname, te ofendí, te falté, te calumnié, espero recibas mi perdón. Y resulta que el otro te dice: sí, te perdono. No te imaginas lo que viene después de eso. Ahora sí que se te pinta. ¿Han oído esa frase también, que hijo de tigre pintito? O han oído esa también refrán que dice: una rayita más al tigre, aunque en sentido positivo yo lo quiero aplicar, ¿no? Una rayita, un rasgo más de que el tigre se parece al tigre, un rasgo más de que te pareces más a Dios. Oremos, hermanos, oremos y démosle una respuesta al Señor. Inclina tu rostro, pónganse de pie. Y puedes hacer esta oración: Señor, gracias porque hoy he sido confrontado, he sido desafiado a reconocer cómo han sido mis acciones, mis reacciones, mis respuestas. Yo he dicho muchas veces que soy tu hijo, que soy creyente, que soy cristiano, pero con mis acciones lo he negado y no me he parecido a ti, Señor, y te he mal representado.